Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Mariana Noriega. Hoy se conmemora el Día de Muertos y las próximas celebraciones de nuestros fieles difuntos en México y en varios países de Latinoamérica. Es una tradición muy arraigada y la cual pues muchas personas arraigadas a nuestra cultura solemos festejar y solemos hacer énfasis en todas estas emociones que nos lleva también dentro de la celebración tan mágica, pues lo que implica la cuestión de los duelos. Todos tenemos seres queridos que añoramos, que extrañamos, que hemos perdido y que necesitamos y quisiéramos volver a reencontrar. Dentro de todos estos procesos de duelo, es muy común también en algunas ocasiones vivir un alargamiento o proceso de duelo mucho más quizá extensa de lo que sería un proceso de duelo en etapa normal. Esto generalmente está condicionado mucho por factores personales, por la manera en que se afrontó la pérdida, por la manera incluso del origen de la pérdida, que puede ser derivada de un accidente, un evento traumático, o puede ser derivado de un proceso de enfermedad, con lo cual nos lleva a pensar en muertes esperadas o muertes que pues son anticipadas, ya que sabemos que existe mayor probabilidad pues de que existan de esa manera ese tipo de fallecimientos. A lo que vamos. Es que cuando el duelo se prolonga de una manera muy extensa y que es muy intenso en cuanto a las emociones que conlleva, muy prolongado, o hay una reacción que no es exactamente pues de aceptación dentro de lo que implica la aceptación en un periodo de duelo normal, pues entonces estamos hablando de esto, de un término de duelo complicado o patológico, que prácticamente si nos vamos a significados, pues esto se utiliza cuando el proceso de duelo es muy intenso, prolongado o la reacción, ya les dije, se ha retrasado. El término del duelo patológico también se aplica a personas que no son capaces de trabajar su proceso de duelo a pesar de la cronicidad, es decir, del paso del tiempo. En estos casos, las personas puedes llevarles hasta varios años superar una pérdida grave o quizá no hablemos del superar de una manera de total aceptación, pero sí de una pérdida de como tal diferenciar que sí ocurrió el hecho y que hay cambios derivados de ese hecho de pérdida de un ser querido o quizá puede ser no una persona en particular. Recordemos que los duelos también están condicionados y también pueden vivirse estos duelos por procesos de pérdidas de relaciones humanas, por cuestiones a veces materiales, de pérdidas de cualquier tipo que le generan extenso sufrimiento al ser humano. Regresando al duelo patológico, pues una reacción de duelo patológico puede ser diagnosticada después de que ha pasado un largo tiempo, puede ser 1 o incluso más años a nivel psicológico y la persona en duelo no está mejorando. Ojo, al etiquetar el duelo de una persona como un duelo patológico, nosotros como especialistas en área de salud mental debemos estar indicando que la resolución de un proceso como tal que tenía que haber sido normal se ha retrasado por alguna razón y que se necesita por ende ayuda profesional. No hay ningún tipo de falta de respeto intencional hacia el paciente o hacia quien acude con nosotros como expertos en salud por el uso de este término. Y pues bueno, el concepto de duelo patológico también se puede emplear para describir los síntomas experimentados por los dolientes fuera de un rango normal, que según los expertos que han trabajado sobre todo el área de la tanatología serían una lentitud marcada de pensamientos y movimientos, sentimiento de desvalorización, incapacidad prolongada para llevar a cabo una actividad normal, o sea, para retomar las actividades de la vida cotidiana de una manera relativamente normal o de una manera que debería de ser dentro de un proceso de duelo sano, normal, funcional. Por lo general, el duelo patológico pues abundan síntomas de melancolía, de tristeza, de anedonia, que recordemos que es esta
pérdida de la capacidad de disfrute de cosas, actividades o hechos que antes disfrutábamos como seres humanos. Estos síntomas van a adquirir mayor connotación e intensidad entre más pase el tiempo, e inclusive las personas pueden experimentar alucinaciones, pueden experimentar sentimientos de culpa excesivo que pueden intensificarse luego de cumplirse el periodo normal de adaptación a la pérdida de lo que estemos hablando, mucho más si es una pérdida humana. Bueno, pues en general, entonces esto nos lleva a pensar que todas las personas tienen una idea de lo que es un duelo convencional, pero ¿sabías, tú que me estás escuchando, que hay muchos tipos de duelo? Obviamente sí, hay duelos contenidos, como ya les dije, hay duelos contenidos donde se ha contenido muchas emociones que quizá se han incluso reprimido. También duelos anticipados, como les mencionaba en el caso de las enfermedades, en las enfermedades en que pues son prolongadas o implican un desgaste tanto para quien está enfermo en su deterioro paulatino al proceso de enfermedad. Esto se nos da mucho en el nivel crónico degenerativo, pues sobre todo a las personas que enfrentan enfermedades terminales, que están en cuidado paliativo, y nosotras quienes somos cuidadoras de personas que están en etapa de pues proceso de enfermedad crónico degenerativa, pues conocemos muy bien estos procesos. Y pues bueno, está el duelo, como ya les indiqué, patológico, crónico, obviamente la cronicidad es muy importante, y pues bueno, los criterios como tal, pues se van a medir en base a los síntomas. Hablamos de incredulidad, de no entender o de no creer que la pérdida es real, del anhelo de desear volver a tener lo que se perdió, si es una persona o la relación humana, pues recuperar la relación con esa persona, volverla a ver de manera viva, presencial, terrenal. Amargura por la pérdida, un sentimiento profundo de amargura y pues desánimo y de total anedonia, como ya les dije. Desconfianza hacia los demás, también se pueden desarrollar muchas desconfianzas, se puede desarrollar incluso pues una actitud defensiva hacia relacionarse de nuevo con ciertas personas o entornos que nos recuerden quizá la persona que falta. También obviamente pueden venir sensaciones tanto de síntomas que podrían considerarse en su momento somáticos como lo son musculares, óseos, dolores, inflamaciones, cuestiones corporales, incluso rigidez o incluso mutismo, que es cuando se deja de hablar, pero que hay una cuestión emocional de trasfondo y que hay una cuestión que nos dice que hay algo que no está permitiendo a la persona funcionar de una manera reactiva y que incluso somáticamente está mostrando síntomas corporales y físicos que podrían ser engañosos, pero que tienen un síntoma y un origen 100% emocional. Y pues bueno, hay una total pérdida de sentido de vida en cuanto a la sensación que tiene la persona de que la vida carece de significado desde que tuvo esa pérdida, que ya no hay un por qué vivir, que ya no hay un para qué luchar, para qué me levanto, para qué me baño, para qué hago las cosas si ya la persona que perdí no va a regresar o si ya no vale mi vida sin esa persona o no tiene un sentido. Recuerdan a mi amado Víctor Frank, pues bueno, se pierde ese sentido de vida también, de decir, ¿para qué y por qué tengo que seguir adelante? ¿Qué sentido tiene seguir como tal mi vida? Pues bueno, también hay una sensación de aturdimiento o alertamiento. Ojo, esto es cuando obviamente nos sentimos incapaces de reaccionar y también ahí puede haber síntomas fisiológicos como mareo, como vértigo, como ojos nublados, como ojos llorosos, como una visibilidad que incluso vemos así como si tuviéramos el efecto de alguna sustancia o de algún estimulante que es clásico cuando, por ejemplo, hay un exceso de alcohol, de drogas o de cualquier tipo de sustancia que nos estimule a nivel central el cerebro y a nivel pues de sistemas sensoriales, de alterar nuestras funciones en nuestros sentidos.
Pues bueno, si nos vamos a cronicidad, pues bueno, los expertos afirman que las personas deben experimentar de 5 a 9 de estos síntomas que les acabo de describir, mínimo durante 9 meses. Hablando de criterios clínicos, es como el diagnóstico de las enfermedades mentales. Debe de haber un factor de tiempo estimado y donde no nada más hablemos de síntomas aislados, porque entonces podríamos confundirnos con rasgos y no debemos de verlo como rasgos, debemos de analizar cuántos síntomas de estos se están presentando, de qué manera se están presentando, esto es con qué periodicidad, cada tiempo se están presentando y obviamente la sensación de intensidad de cada uno de ellos. No es lo mismo estar desanimado a sentir una total pérdida de sentido de vida, de no ver una motivación suficiente para poder reaccionar, actuar o hacer mis actividades. Pues bueno, la intervención de los expertos en salud mental está de más decirles que es prioritaria psiquiatría o neurología o las dos y obviamente psicología como un sostén muy importante cuando hay sospecha de un duelo que ya rebasó un periodo de etapa de proceso normal de duelo. Recuerden el proceso normal de duelo, que implica pues varias etapas y ya en el duelo patológico ya identificamos que se rebasaron esas etapas y es muy crónico. ¿Qué pasa? Que si no se atienden, ¿por qué es tan urgente detectarlo? Porque si no se atiende, va a haber un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático derivado del hecho de ese duelo. También puede ser que haya un estrés postraumático, porque cuando hablamos de estrés postraumático generalmente pensamos en algún evento que nos genera y no necesariamente un evento como tal vivido. Un proceso de duelo puede llevarnos un estrés postraumático o un trastorno incluso de ansiedad generalizada, a un trastorno depresivo mayor, puede persistir la ideación suicida, puede llevar incluso de una ideación suicida a un intento suicida y pues obviamente desgraciadamente a una consumación y término de la vida. Entonces por todo esto es muy importante. Los duelos son parte de la vida. Obviamente los duelos son, pues, híjoles, nos dicen también, sobre todo quienes han estudiado mucho la cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas, que los duelos también pueden llevarnos a enfermedades muy crónicas. La primera que tiene esas creencias de que son procesos no resueltos, incluso hay quien dice dentro de sus creencias religiosas que el odio hacia otras personas o hechos te puede llevar a adquirir, es el cáncer. A mí siempre me ha causado mucha curiosidad, duda, entender por qué dicen que el cáncer está causado por todos estos procesos emocionales. Quizá en parte sea cierto, quizá no, quizá sean pues teorías que existen, quizás sean tabús, quizás sean teorías basadas en pues en otras en religiones, en creencias, incluso en esoterismo, en cuestiones que van más allá pues de un proceso normal terrenal. Es muy válido creer todo esto, no decimos que no exista, pero también tenemos que apegarnos a lo que la ciencia y a lo que la medicina pues ha dicho con pruebas fehacientes, con investigación y estudios. También las enfermedades que se dice que vienen derivadas de estas cuestiones emocionales, pues están la hipertensión, la baja de defensas en general de un sistema inmunológico, pues natural, que nos empezamos a enfermar más, que por cualquier cosa nos venimos abajo. Han escuchado eso de que te bajaron las defensas, pues a eso se refieren los médicos cuando se refieren a defensas. Los eventos cardíacos está por demás, pero yo ahí creo que están muy asociados a shocks a nivel, pues obviamente emocional y a impresiones muy severas. También obviamente, pues los comportamientos adversos a la salud que pueden generar una adicción a cualquier tipo de cuestión que sea tóxica para el organismo, pueden generar incluso conductas conductuales como una, no sé. Ahorita se me vienen a la mente muchas, ninfomanía, promiscuidad, muchas cuestiones que son comportamientos que nos pueden generar factores o conductas de riesgo que pues nos pueden llevar a, por ejemplo, un comportamiento que no es adecuado nos puede llevar a arriesgarnos y de ahí generar otros problemas.
reducción de la calidad de vida ya no hablemos, pues al tener todo esto encima y duelos que no se han trabajado, procesado, que se vuelven patológicos o crónicos, pues nos lleva obviamente a una calidad de vida que no es digna, que no es sana y que obviamente pues a nivel de lo que me espera puedo reducir y puedo pues al no tener calidad de vida aumentar mi riesgo de cualquier evento que la afecte. Intentos de suicidio, ya lo dije, y obviamente hospitalizaciones, porque pues si estamos mal, pues obviamente podemos enfermar y caer hospitalizados. Ya lo dijimos, todos los diagnósticos que les dije antes, incluido también el trastorno de estrés agudo o estrés postraumático, es lo mismo, nada más que a nivel investigación y manuales, pues se llama más estrés postraumático, se menciona más con este nombre. En especial si las muertes han sido violentas o inesperadas, pues se puede dar más esta cronicidad. Como ya les dije, las muertes muy violentas, sea porque son inesperadas por accidentes o incluso por actos de violencia de terceros o los mismos suicidios que serían actos de violencia personales contra uno mismo, pues obviamente todo esto pues genera un mayor impacto, porque no son esperadas, porque surgen de repente, porque no estamos preparados, porque ni siquiera por la mente pasó nuestra idea de que pudiera pasar el fallecimiento de un ser querido. Entonces, pues ya lo dijimos, contactar profesionales, todos los que sean necesarios y obviamente se valen métodos alternos, pero siempre como un adicional al tratamiento médico. Y pues bueno, ya lo dijimos, si nos vamos a hechos cercanos, pues yo les puedo hablar que también las factores que pueden arriesgar un poquito el riesgo de desarrollar el duelo patológico, perdón, me trabé, pues serían la relación cercana o dependiente hacia la persona que se fue, si éramos muy cercanos mayormente, antecedentes de depresión o problemas de salud mental que ya tenga la persona de antes, pues claro que lo hacen más proclive, más en riesgo a padecerlo. Experiencias traumáticas de la infancia siempre nos va a marcar. Siempre nos marca, nos ha marcado y nos seguirá marcando como estuvimos desde el vientre materno hasta desde que pues vivimos una infancia que fue carente o presente en valores y en cuidado. Obviamente una infancia carente de valores y cuidado, pues es donde hay abuso, donde hay negligencia, donde hay omisión incluso. Y pues bueno, también puede que ver para que haya un duelo crónico la falta de resiliencia o de adaptabilidad a los cambios de la vida. Definitivamente a estas alturas yo como persona y como profesionista de salud mental les puedo decir que sí creo que hay personas que tienen más capacidad de adaptarse a los cambios estructurales de la vida o eventos traumáticos y hay otras que no. También tienen que ver todos los factores ya mencionados a esta característica. Y pues bueno, también qué más nos puede hacer caer en un duelo crónico, factores de estrés, todo tipo de factor que nos genere estrés y que nos genere una condición de mayor vulnerabilidad a nivel mental y emocional. Y pues bueno, ya no queremos hablar de muerte porque la muerte en México, ya lo dijimos, va de la mano desde que nacemos, va de la mano con nuestra idiosincrasia, va de la mano pues con una cultura que es muy arraigada y que nos burlamos de ella y convivimos con ella en estas fechas, pero también, obviamente, claro que nos duele cuando perdemos a alguien que es amado. La verdad es que quienes somos cuidadoras de personas vulnerables, o sea, de infancias, adultos mayores o personas de edad intermedia con discapacidad y enfermedad crónica, pues tenemos más presente a la muerte en nuestro día a día y más seguido nos acordamos de ella que quien no tiene el cuidado, la responsabilidad del cuidado de alguien vulnerable. Y es también, irónicamente, nuestro mayor miedo de perder al ser amado que hemos cuidado, pero también en muchas familias en su momento llega a ser un descanso la muerte después de tantas etapas de dolor y después de tantas etapas de vivir bajo tanto estrés constante, pues obviamente tanto la persona que está enferma como sus familias y personas cercanas encargadas de su cuidado. Así es la muerte. La muerte en México es muy patológica, es muy ambigua, es muy compleja, es un objeto de estudio como las mismas enfermedades que cuidamos.
Y ante la muerte no nos ha quedado a los mexicanos más que el festejo a nivel cultural, pero también la resignación y el dolor ante el dolor de perder a esos seres amados. Redondeé en esta última palabra, pero creo que parte de trabajar con la muerte y de convivir con la muerte como personas cuidadoras, debemos de, pues, tratarnos de preparar para todo lo que pudiera venir, incluso la propia muerte. Muchas de nosotros podemos llegar a faltar antes de quienes cuidamos. ¿Y por qué mezclo el tema del duelo patológico con esto? Porque pues obviamente vivimos en constante duelo. Hoy les quise hablar del duelo patológico porque recordé cómo pues muchas veces los duelos no se procesan, no se trabajan o simplemente se extienden a lo largo de muchos años, haciendo más intolerante sobrevivir a la vida. Y las cuidadoras vivimos y convivimos con la muerte de una manera pues muy frontal, incluso a veces sentimos que nos está retando la muerte cada vez que hay una crisis de quien cuidamos y sentimos que perdemos a esa persona, pero después esa persona se queda con nosotros terrenalmente, o en muchas otras ocasiones las personas pues se van y nos quedamos con esos duelos tan prolongados, tan difíciles de manejar. Pues yo me despido como siempre deseándoles descanso en medida de sus posibilidades. Si son cuidadoras, sabemos que descansar es muy complejo, es muy difícil, a veces es imposible, porque no podemos descansar, porque no tenemos tiempo para dormir como una persona normal. Como ustedes ven, a pesar de que sonría y mis ojos estén maquillados y ahorita traiga color en la cara, pues soy cuidadora 24/7 y mis ojos atrás del maquillaje, los trato de abrir, pero no puedo. Esconden una mirada también cansada, eternamente desvelada y durante más de 10 años con muchas noches donde tiene que mantener su cerebro y su mente a la expectativa de atender y de cuidar a mi hijo con discapacidad. Les agradezco mucho su atención a este programa y todos los programas que realizamos en este canal de YouTube de nuestra comunidad para nuestras personas cuidadoras de infancias y adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Les agradezco como siempre que me escuchen, que me vean, que pongan atención a estos videos que con mucho cariño les realizo y pues que recordemos que la muerte vive y convive con nosotros siempre y es parte de nuestra agotadora vida y de nuestra intensa vida en el trabajo de cuidados. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo año con una nueva etapa de celebración y conmemoración de Día de Muertos con nosotros, con las mujeres, los hombres y todas las personas cuidadoras que cuidamos en medio de absoluta precariedad y siempre acompañadas de la muerte. Bendecida noche.